La ciudad amaneció como siempre en silencio. No el silencio de la paz, sino el silencio de quienes olvidaron que podían hablar. El silencio de pasos apresurados, miradas abatidas, manos que nunca se extienden. Un silencio construido ladrillo a ladrillo, durante años de pequeñas negativas, de no es mi problema, de puertas cerradas antes de que alguien pudiera llamar. Las calles tenían nombres antiguos, heredados de héroes que ya nadie recordaba. Las casas tenían números ordenados, fachadas limpias y cortinas cerradas. Los rostros tenían ojos, pero nadie los miraba. Se cruzaban como fantasmas educados, cumpliendo el ritual de existir sin la carga de las preocupaciones. Era una ciudad funcional. Los autobuses llegaban puntuales. Los semáforos cambiaban de color con precisión mecánica. La basura se recogía antes del amanecer. Las panaderías abrían a las 6. El pan salía caliente a las 7. Y a las 8 las calles ya estaban llenas de gente que no iba a ninguna parte. O a lugares que solo significaban sobrevivir. No era miseria. No había cadáveres en las aceras, ni hambre visible, ni guerra. Era algo más, una sequedad invisible. Un cansancio que nadie podía nombrar, pero que todos llevaban como una segunda piel. Un agotamiento del alma disfrazado de normalidad. La gente compraba flores, pero no las regalaba. Cocinaban para uno, incluso viviendo con 3. Decían buenos días sin mirar, gracias sin sentirlo, hasta luego sin esperar respuesta. La amabilidad se había convertido en protocolo, el cariño en burocracia. El amor, cuando aún existía, se susurraba en secreto como si fuera vergonzoso. Las plazas tenían bancos, pero nadie se sentaba junto. Los parques tenían árboles, pero la sombra estaba ocupada por soledades individuales. Cada uno en su rincón, cada uno con su celular, cada uno en su mundo. Los niños jugaban en silencio, vigilados por padres que temían al vecino, al extraño, al otro. El otro siempre era una amenaza. Había iglesias con campanas que repicaban los domingos, pero los bancos estaban cada vez más vacíos. Había escuelas con pizarrones llenos de fórmulas, pero nadie enseñaba a mirarse a los ojos. Había hospitales con suficientes camas, pero no había suficientes manos para sostenerlas de quienes salían. Era una ciudad que lo tenía todo, excepto lo esencial. En el tercer piso de un edificio sin ascensor. En un apartamento donde la luz entraba débilmente por la pequeña ventana, vivían Marcos y Elena. El edificio era como tantos otros de esa ciudad, construido a toda prisa en los 80. Con paredes delgadas que dejaban pasar los sonidos del barrio, peleas, televisores, llantos de bebés, silencios. La escalera de hormigón crujía en los escalones del segundo piso. El pasamanos de hierro estaba oxidado en algunos puntos. El pasillo olía a desinfectante barato y, a veces, a comida recalentada. Su apartamento era pequeño, una sala de estar y cocina, un dormitorio y un baño con una ducha de plástico amarillenta por el tiempo. Las paredes eran blancas, o lo habían sido, antes de que los años las tornaran de un gris crema. Había una ventana en la sala que daba a una pared. Una ventana en el dormitorio daba a otra ventana en otro edificio, siempre cerrada. Marcos y Elena llevaban 4 años viviendo allí. Juntos, 7. Tenía 38 años. Manos grandes y hombros anchos por haber cargado con cargas pesadas toda su vida. Trabajaba en la construcción civil, proyectos que empezaban con promesas y terminaban en retrasos, incumplimientos y excusas. Su rostro estaba marcado por el sol y se dejaba crecer la barba no por estilo, sino para ahorrar en navajas. Sus ojos, castaños y profundos, tenían algo poco común en esa ciudad, aún brillaban al mirarla. Elena tenía 35 años, cabello castaño recogido en un moño suelto y dedos ágiles de costurera. Había aprendido el oficio de su madre, quien lo había aprendido de su abuela. En una familia de mujeres que transformaban las telas en su medio de vida,
Pero los tiempos habían cambiado. Las tiendas vendían ropa confeccionada a precios que no podía permitirse. Los pedidos menguaban. La máquina de coser, herencia de su madre, pasaba cada vez más tiempo inactiva, cubierta por una tela, como un altar a una fe que ya no se practicaba. Se conocieron en un autobús lleno, un día lluvioso. Él le ofreció su asiento, ella se negó. Él insistió con una sonrisa, ella aceptó con otra. Fue así, simple, silencioso, verdadero, como las cosas que perduran. Pero 7 años después, las sonrisas eran menos frecuentes. No por falta de amor, sino por agotamiento. La vida les había pasado factura. Las facturas se acumulaban, los sueños se desvanecían. El hijo que habían planeado nunca llegó. Su sueño de tener una casa propia seguía siendo una perspectiva lejana cada mes. Él, algún día, se convirtió en tal vez. Y él, tal vez, en silencio, la ciudad no los veía. Y ellos, poco a poco, también habían dejado de verlos. No entre sí, aún se veían, aún se tocaban en las frías mañanas, aún compartían el desayuno en un silencio cómplice. Pero habían dejado de ver el mundo exterior. Se habían encerrado, como todos los demás, en la frágil fortaleza del nosotros contra todo, y así lo quería la ciudad. Cada uno en su rincón, cada uno con su propio dolor. Cada uno sobreviviendo, sin vivir jamás de verdad, nunca juntos. El final del mes llegó antes del día de pago. Era jueves. Marcos regresó temprano del trabajo. La construcción se había detenido por falta de materiales, lo que significaba falta de pago, lo que significaba falta de todo. Subió los 3 tramos de escaleras lentamente, sintiendo el peso de su cuerpo y la noticia que tenía que dar. Elena estaba en la cocina cuando él entró. No necesitó preguntar. Conocía esa forma de abrir la puerta, ese suspiro antes de quitarle los zapatos, esa mirada que evitaba la suya. 7 años te enseñan a leer lo que no se dice. Se detuvo de nuevo, preguntó sin darse la vuelta. Se detuvo. La palabra cayó entre ellos como una piedra en un pozo seco, sin eco, sin esperanza de agua. Marcos fue al fregadero y se lavó las manos y la cara. El agua fría despertó algo en él. No entusiasmo, sino una resignación incipiente. Se secó con el paño de cocina, porque la toalla del baño estaba en el tendedero, aún húmeda del día anterior. Elena apagó el fuego de la olla. Frijoles. Solo frijol sin arroz, sin carne, sin otra guarnición. Lo mínimo indispensable, y aún así había orgullo en ello. Todavía había una olla en la estufa. Todavía había una casa. Todavía estábamos nosotros. Siéntate, dijo. Veamos qué hay. Marcos se sentó a la mesa. La pequeña mesa de contrachapado tenía los bordes descascarillados. Cabían 2 sillas y un silencio. A veces 3, cuando la angustia decidía cenar con ellos. Elena abrió el cajón del armario donde guardaban el dinero. Un sobre marrón, arrugado de tanto abrirlo y cerrarlo. Vació su contenido sobre la mesa, billetes pequeños. Monedas de varias denominaciones, un pase de autobús caducado que nadie se atrevía a tirar. Marcos contó, volvió a contar, separó por valor. Lo sumó mentalmente, cerró los ojos. Elena no preguntó el total. No hacía falta, su cara lo decía todo. ¿Qué sentido tiene?, murmuró ella. Luz su agua, no ambas. Ela sintió. Llevaba meses así, eligiendo qué factura retrasar, qué necesidad posponer, qué vergüenza tragar. Fue entonces cuando Marcos miró al centro de la mesa y vio el pan. Un pan redondo, con la corteza dorada, comprado el día anterior con las últimas monedas que había ahorrado la semana anterior. Elena había ido a la panadería temprano por la mañana, cuando el pan aún estaba caliente y el mundo aún parecía posible. Había elegido ese, ni el más grande ni el más pequeño, el del medio. El correcto ahora estaba allí.
Entre los dos, completo. El único alimento sólido que quedaba hasta quién sabe cuándo. Marcos miró el pan como si contemplara una promesa. Una promesa frágil, horneable, quebradiza. Una promesa que cabía en sus manos y nutría más que el cuerpo, alimentaba la idea de que aún quedaba algo, aún quedaba camino por recorrer. Elena miró la misma hogaza de pan, pero vio algo más, vio una pregunta, una amenaza, una cuenta regresiva. Vio los días venideros, las mañanas con la mesa vacía, las noches con el estómago despierto. Vio el miedo, ese miedo ancestral, heredado, aferrado a los huesos de quienes crecieron contando granos. Funcionará, dijo suavemente. No era certeza, era terquedad. Era lo único que aún sabía ofrecer, una fe sin pruebas, una esperanza sin garantías, un todo saldrá bien, que ya había fracasado tantas veces, pero que repetía de todos modos, porque dejar de repetirlo sería morir antes de tiempo. Elena no respondió. Solo respiró. Un suspiro lento y contenido entre los dientes. Atascado en su garganta como quien se traga un grito que no puede soltar. ¿Seguía siendo amor? ¿O era solo lo que quedaba tras el agotamiento? Ya no lo sabía. Había días en que despertaba a su lado y sentía gratitud por no estar sola, por tener ese cuerpo cálido, ese corazón obstinado, esa presencia imperfecta pero constante. Y había días en que despertaba y sentía rabia contra el destino, contra la ciudad, contra las promesas que la vida no había cumplido, rabia contra él, a veces. Rabia injusta, lo sabía, pero real. Esa noche no sentí ni una cosa ni la otra. Solo sentí un vacío gris, un cansancio que no era físico, un deseo de dormir y no de soñar. Pero ella se quedó allí, sentada, con las manos en el regazo. Las manos que sabían coser vestidos de fiesta, pero que durante meses solo habían estado remendando lo que ya era viejo. Manos quietas, manos inútiles. Manos que a veces escondía debajo de la mesa, por vergüenza. El pan reposó entre los dos. Un símbolo silencioso de todo lo que faltaba: abundancia, certeza, mañana. Y de todo lo que quedaba uno a otro. Esa mesa, ese techo, esa decisión de continuar, incluso sin saber por qué. La noche transcurrió lentamente, como si el tiempo mismo se hubiese cansado de correr. Marcos y Elena comieron sus frijoles en silencio, 2 cucharadas cada uno. El pan permaneció intacto en el centro de la mesa, guardado para el desayuno, para el almuerzo, para cuando el hambre aprietara de verdad. Un acuerdo tácito, no hablado. Lo sabían, no necesitaban decirlo. Después de cenar, ella lavó los platos, 2 platos, 2 cucharas, la sartén. Él los secó. Guardaron todo. Apagaron la luz de la cocina. Se sentaron en el viejo sofá de la sala, uno junto al otro, sin televisión, sin radio, sin nada. Solo el silencio y la tenue luz que entraba por la ventana, una farola amarillenta afuera iluminando la pared de siempre. Ella fue quien rompió el silencio. ¿Y si lo necesitamos mañana? La voz de Elena era serena. No era una acusación, sino miedo disfrazado de pregunta. El miedo de una mujer que había pasado hambre, que había visto a su madre llorar ante una despensa vacía, que había aprendido desde pequeña que el mundo no perdona a quienes no ahorran. Marcos entendía, siempre entendía. Ese era el peso de conocer de verdad a alguien. Comprendes incluso lo que preferirías no comprender. Guardó silencio un momento, miró por la ventana. La calle estaba vacía. El cielo, invisible tras las nubes bajas, parecía un techo de hormigón. No había estrellas en esa ciudad. Había farolas, letreros, luces de apartamentos. Pero ninguna estrella. Siempre lo hemos necesitado, dijo finalmente. Y siempre ha sido suficiente. No siempre. Ella tenía razón. Y lo sabía, hubo meses en los que simplemente no funcionó.
Hubo un mes en que él perdió su trabajo y pasaron 3 semanas comiendo arroz blanco, una vez al día. Hubo un mes en que ella enfermó y el dinero para medicinas se comió el dinero para comida. Hubo un mes en que les cortaron la electricidad y pasaron 6 días a oscuras, encendiendo velas, fingiendo que era romántico, llorando a escondidas. Había noches en que lloraba sola en el baño, pensando que él no la oía, pero sí yacía en la cama, con los ojos abiertos, escuchando sus sollozos ahogados, sintiendo cada uno como una acusación que ella no hacía, sino que él se hacía a sí mismo. Había días en que llegaba del trabajo sin decir palabra, porque no tenía nada que decir, porque el cansancio le había robado hasta las sílabas, porque mirarla y ver cómo la esperanza se desvanecía era peor que cualquier dolor físico, pero algo dentro de él todavía creía. Nukon Suerchi Marcos nunca tuvo suerte, no con Dios, precisamente. Rezaba a veces, más por costumbre que por fe, más por desesperación que por devoción, pero creía en algo indescriptible. Una terquedad del alma, una certeza absurda de que, si haces lo correcto, algo responde no el universo. ¡No Dios! Quizás solo tu propia dignidad, mirándote al espejo y reconociendo quién eres. Eso era todo lo que tenía, ni dinero, ni seguridad, ni promesas. Solo una fe cansada, torcida y obstinada, pero firme, siempre firme. Elena lo conocía. Conocía esa terquedad que a veces parecía valentía y a veces locura. Lo amaba por eso, por su negativa a rendirse, por su insistencia en ver luz donde solo había oscuridad, por esa mano que siempre le tendía cuando creía que ya no quedaba nada a lo que aferrarse. Y a veces también lo odiaba. Lo odiaba porque esa fe a veces tenía un precio muy alto, porque daba cuando no podía dar, porque confiaba cuando no debía confiar, porque creía en lo mejor de la gente en una ciudad que hacía tiempo había olvidado lo que significaba ser humano. No puedo esperar más, Marcos. La frase salió antes de que pudiera contenerla, y una vez pronunciada así quedó allí suspendida en el aire entre ellos, pesada, verdadera, irreversible. Marcos no respondió. ¿Qué podía decir? Que todo mejoraría, ya lo había dicho. Que todo estaría bien, ya lo había dicho también. Que ella necesitaba creer, había creído durante años. Y esa creencia se había desgastado como el borde de esa mesa, astillado, expuesto, frágil. Así que hizo lo único que sabía hacer cuando las palabras le fallaban. Él extendió la mano y le tocó la de ella. Un simple gesto, ninguna promesa, ninguna solución, ninguna palabra. Solo esto, su mano sobre la de ella. Dedos calosos sobre dedos ágiles. El calor de un cuerpo diciéndole al otro, lo sé yo también, pero estoy aquí. Elena miró sus manos entrelazadas, sintió el peso de ese roce y, por un instante, breve, frágil, casi imperceptible, el miedo se alejó, no desapareció. Simplemente dio un paso atrás, como diciendo, sigo aquí, pero puedo esperar. Y eso fue suficiente. Esa noche durmieron abrazados, no por deseo, sino por necesidad, por miedo al frío, que no era solo del clima, por miedo al vacío que acechaba tras la puerta. El pan permaneció en la mesa de la cocina, completo, esperando, sin saber que, al día siguiente, su destino sería diferente. Era casi mediodía cuando Marcos bajó a buscar agua. El sol estaba alto, pero no calentaba. Era un sol pálido, filtrado a través de una fina capa de nubes que cubría la ciudad como una sábana mugrienta. El aire estaba quieto, denso, con ese olor a hormigón y gases de escape que era la seña de identidad del barrio. Marcos llevaba 2 botellas de plástico de 2 litros, reutilizadas tantas veces que el plástico ya estaba opaco y rayado. Iba a llenarlas en el punto de agua comunitario de la esquina, 3 cuadras más allá. Agua filtrada, gratis. Una de las pocas bondades que el ayuntamiento aún conservaba en esa región olvidada. La escalera del edificio crujió bajo sus pasos. En el segundo piso,
El olor a ajo frito se mezclaba con el sonido de la televisión, alguna telenovela. Voces ousadas, drama inventado. En el primer piso, silencio. El apartamento 102 llevaba meses vacío. Los antiguos residentes se habían marchado sin despedirse, dejando solo una factura de condominio sin pagar y el fantasma de conversaciones que ya nadie recordaba. Marcos salió del edificio y respiró hondo. El aire afuera no era mejor que adentro, pero al menos era amplio. Había cielo, aunque gris. Había horizonte, aunque bloqueado por otros edificios. Vallas publicitarias descoloridas y cables eléctricos que cortaban la vista como cicatrices. Caminaba despacio, no tenía prisa. No había a dónde ir, el trabajo estaba paralizado. El dinero se había esfumado. El futuro estaba en suspenso, esperando algo que no podía nombrar. La vio en la esquina del edificio. Una anciana, sentada en el suelo, apoyada contra la pared de una tienda cerrada, una vieja tienda de telas que había quebrado hacía 2 años y nunca volvió a abrir. La fachada estaba llena de grafitis y carteles rotos. La puerta metálica estaba cerrada con un candado oxidado, y allí, debajo de todo, la mujer. Debía de tener 70 años. Quizás más. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, surcos tallados por el tiempo, el sol y cosas que Marcos prefería no imaginar. Llevaba el pelo blanco recogido en un moño suelto y despeinado. Su ropa, un vestido floreado, descolorido, limpio pero viejo, cubría un cuerpo demasiado delgado, demasiado encorvado, demasiado pequeño. Ella no lo miró al pasar. Tenía la mirada baja, fija en algún punto del suelo, como si contara las grietas del cemento o buscara algo perdido hacía mucho tiempo. Tenía las manos abiertas, apoyadas en las rodillas no extendidas. No era una mendiga en el sentido que la ciudad reconocía. No había letreros, ni un recipiente para monedas, ni una representación de la miseria. Simplemente estaba allí, existiendo, ocupando un trozo de acera que nadie más quería. Sin esperar nada, Marcos pasó junto a ella. Dio 3 pasos, 4, se detuvo. No sabía por qué se había detenido. No había ninguna razón racional. La mujer no le había pedido nada, no lo había mirado. No había emitido ningún sonido. Pero algo, una fuerza invisible, un peso en el pecho, una voz muda, hizo que sus pies se detuvieran antes de que su mente pudiera comprenderlo. Él se dio la vuelta, él la miró de nuevo. Y desde lo más profundo de mi pecho, desde ese lugar donde el miedo aún no había llegado, donde la lógica aún no mandaba, donde residía algo anterior a las facturas, a las preocupaciones y al agotamiento, llegó el recuerdo. El pan no pensó racionalmente. No calculó, no sopesó los pros y los contras. El pensamiento simplemente surgió, completo, como una verdad que siempre había estado ahí esperando ser encontrada. Ella lo necesita más que yo. Era absurdo, él lo sabía. Pan era lo único que tenían. Elena estaba en casa, esperando ese pan. Habían decidido, sin palabras, que lo guardarían, que lo compartirían, que sobrevivirían un día más, 2 más, hasta que llegara el día de paga, hasta que algo cambiara. Pero la anciana estaba allí, y tenía piernas que funcionaban. Tenía un techo. Tenía a Elena. Tenía amor imperfecto, cansado, pero amor. Tenía más que esa mujer sentada en el suelo, sola, invisible, sin esperar nada. Marcos miró las botellas vacías en sus manos. Miró el edificio detrás de él, miró a la anciana que aún no había levantado la vista, y tomó la decisión. No fue una decisión heroica. No había música de fondo, ni una epifanía luminosa. Era simplemente eso, un hombre parado en una acera sucia, sosteniendo 2 botellas de plástico, sintiendo que su corazón latía más rápido de lo debido. Él no fue a buscar el agua, regresó, subió los 3 tramos de escaleras. Abrió la puerta del apartamento y se dirigió a la mesa donde reposaba el pan, entero, inocente,
Sin saber que estaba a punto de cumplir su propósito más elevado, Marcos subió las escaleras lentamente. Cada paso parecía más pesado que el anterior. No era agotamiento físico, sino el peso de la decisión que ya había tomado antes incluso de admitirlo. Sabía lo que iba a hacer. Lo supo desde el momento en que vio a aquella mujer sentada en la esquina, con la mirada baja y las manos abiertas sobre el regazo, sin pedir nada, sin esperar nada. La puerta del apartamento crujió cuando entró. Elena estaba en la cocina. De espaldas. Lavaba una sartén que no se había usado, pero la lavó de todos modos, porque necesitaba ocupar las manos con algo. Porque el silencio en el apartamento era demasiado grande, porque esperar duele más cuando no tienes nada que hacer. Ella oyó sus pasos, no se giró. Marcos se acercó a la mesa. El pan seguía allí, redondo, entero, lo único concreto que lo separaba del hambre. Se quedó quieto un momento, observándolo, sintiendo su peso en las manos incluso antes de tocarlo. No era solo pan. Era la cena. Era el desayuno. Era la promesa silenciosa de que, al menos por un día más, no tendrían que acostarse con el estómago vacío. Y aún así, lo tomó. Elena oyó el movimiento. Soltó la sartén. Se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él y, en ese instante, no hubo necesidad de decir nada. Ella lo entendió. Lo entendió todo, lo que él había visto allí abajo. Lo que estaba a punto de hacer, lo que significaba para ambos, Marcos. Su voz salió baja, casi un susurro. No era una prohibición. No era una súplica. Era simplemente el sonido de alguien que ya no tiene fuerzas para luchar contra lo inevitable. No respondió con palabras. Él simplemente la miró. Sus ojos estaban cansados, pero firmes. Tenía la expresión de alguien que había tomado esta decisión 1000 veces antes, en silencio, solo, en la oscuridad de su corazón. Y ahora, por fin, lo hacía de verdad. Déjame hacer esto solo una vez. Déjame ser quien quiero ser. Eu no dije nada, pero ella escuchó. Y algo en ella cedió. No por ira, no por rendirse, sino por rendición. Por amor agotado. Por alguien que se dio cuenta de que no podía menos y quizá ni siquiera quería impedir que ese hombre fuera quien era. Una lágrima rodó por su rostro, silenciosa, sin sollozar. Solo agua corriendo por su piel, como si su cuerpo necesitara liberar algo. Marcos se acercó, le tocó la cara con la mano libre. Se secó una lágrima con el pulgar y, sin decir nada, apoyó la frente contra la de ella. Se quedaron así unos segundos, respirando juntos, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Luego se alejó, tomó el pan con ambas manos. Lo sujetó con fuerza y se fue. Las escaleras volvieron a crujir bajo sus pasos. El pasillo olía a moho y ajo frito. El mundo exterior seguía igual, indiferente, funcional, seco. La anciana todavía estaba allí, sentada en el mismo sitio, apoyada en la misma pared, con la misma mirada baja y las mismas manos abiertas en el regazo. Marcos se acercó lentamente. No quería asustarla. No quería parecer caritativo. No quería parecer nada. Solo quería dar. Se detuvo frente a ella. Respiró hondo. Y luego, lentamente, se arrodilló. No fue un gesto grandilocuente. No fue dramático. Fue simplemente un hombre que descendió al nivel de otro ser humano. Se equiparó, reconoció, extendió el pan. No dijo nada. No sonrió. No esperaba gratitud. La anciana alzó la vista por primera vez. Y, al ver lo que tenía ante sí, algo cambió en su rostro arrugado. No fue sorpresa. No fue alegría. Fue algo más profundo, algo que quizá ni siquiera podía nombrar. Reconocimiento. Extendió las manos. Manos temblorosas marcadas por el tiempo y el abandono, y recibió el pan. Por un instante, sus dedos se tocaron. Piel contra piel, calor humano. Una conexión mínima pero real. Marcos se puso de pie.
La miró por última vez y vio en sus ojos algo inesperado, no gratitud, sino dignidad. La dignidad de alguien que había sido tratado como un ser humano, como un igual, como alguien que merece recibir sin tener que mendigar. Él asintió levemente, un gesto mínimo, casi invisible, y luego se dio la vuelta, caminó de vuelta al edificio. Subió las escaleras, abrió la puerta. Elena seguía en la cocina. En el mismo sitio, esperando, entró y cerró la puerta tras de sí, y sin decir palabra, se acercó a ella y la abrazó. Se quedaron así un buen rato. Dos cuerpos cansados, abrazados en el silencio de un apartamento vacío, sin pan, sin cena, sin certezas de nada. Pero juntos, y en ese momento, eso fue todo. La noche cayó antes de lo debido. O quizás solo lo parecía, porque las noches vacías siempre parecen más largas y más cortas a la vez. Demasiado largas para quienes esperan. Demasiado cortas para quienes temen el amanecer. Elena preparó agua caliente con azúcar. Era lo único que tenía. No era cena, no era comida de verdad, pero estaba caliente y dulce, y a veces el cuerpo acepta lo que se le da sin quejarse. Bebieron en silencio, sentados a la mesita, con los bordes descascarillados, donde había estado el pan apenas unas horas antes. Ahora la mesa estaba vacía, y el vacío tenía peso. Marcos miró fijamente la superficie de madera como si buscara algo allí, una respuesta, una confirmación, cualquier cosa que le indicara que había hecho lo correcto, pero la mesa no respondió, y el silencio tampoco. Elena terminó su agua, se levantó lentamente, lavó la taza. La secó con un paño viejo, y, sin mirarlo, se fue a su habitación. Marcos se quedó un rato más, solo, agobiado por el peso de su decisión. Cuando por fin se acostó, ya estaba boca arriba. No estaba dormida, él lo sabía. Conocía demasiado bien su respiración como para ser engañado, pero ella fingía y él la dejó. Porque a veces eso es el amor, dejar que la otra persona finja que está bien para no tener que explicar por qué no lo está. El techo del dormitorio tenía una vieja grieta, una delgada línea que iba de esquina a esquina, como una cicatriz. Marcos la miraba todas las noches. Conocía cada curva, cada recodo, y esa noche volvió a mirar. Me dolía el estómago. No de hambre, sino de duda. ¿Qué pasa si me equivoqué? La pregunta surgió suavemente, casi inaudiblemente, desde lo más profundo de mi ser. ¿Y si ese gesto no significara nada? Intentó apartar el pensamiento, intentó recordar el rostro de la anciana, la dignidad en sus ojos, el breve roce de sus manos. Pero la duda era más fuerte. La duda siempre es más fuerte en la oscuridad. Si hubiera guardado el pan, habríamos cenado. Elena no estaría llorando. Yo no estaría aquí, mirando al techo, preguntándome si soy tonto. Cerró los ojos, intentó dormir. No pudo. Al otro lado de la cama, Elena lloraba suavemente, pensando que él no la oía, controlando sus sollozos, tragándose el sonido, dejando que las lágrimas resbalaran silenciosamente por la almohada. No lloraba de rabia, no lloraba de decepción, lloraba de miedo. Miedo al mañana. Miedo a no poder soportarlo. Miedo a amar a un hombre que le dio lo que no tenía, y a no saber si eso era virtud o locura. Marcos escuchó y sintió el peso, no del arrepentimiento, sino de la elección. Porque elegir cuesta, siempre lo cuesta, y él había elegido. Había partido el pan, había dado lo que era suyo. Había renunciado a la única certeza que tenían. Y ahora, en la oscuridad, no sabía si había hecho lo correcto, pero tampoco se arrepintió. Esa fue la parte más difícil. Sentir el peso, aceptar el dolor, cargar con la duda y aún así no querer volver atrás. Sin saber si estaba bien, pero sabiendo que era verdad, extendió la mano en la oscuridad.
Encontró su hombro, lo tocó suavemente. Elena dejó de llorar. No se giró, pero tampoco apartó su mano, y así permanecieron. Dos cuerpos en la oscuridad, dos corazones llenos de miedo. Dos almas que no sabían qué les depararía el futuro, pero que, al menos esa noche, seguían juntas. El amor verdadero nunca es cómodo. A veces duele, a veces cuesta. A veces exige más de lo que podemos dar, pero él permanece. Y aquella noche, en el apartamento sin pan y sin certezas, quedó Aumor pequeño, silencioso, herido, pero estoy vivo. Los días pasaron como siempre, lentamente cuando esperas, rápido cuando te olvidas de esperar. Marcos regresó a la obra, la misma obra de siempre. Los mismos ladrillos, el mismo polvo, el mismo sol abrasador e implacable. Trabajaba en silencio, como siempre. Cargaba cargas pesadas. Mezclaba cemento, subía escaleras interminables. Los demás trabajadores hablaban de fútbol, mujeres, política. Él escuchaba sin responder. No era antipatía, era simplemente economía. Guardaba sus palabras para cuando realmente importaban. Elena volvió a la máquina de coser, el mismo ruido rítmico de siempre, la misma tela pasando bajo la aguja, los mismos vestidos que nadie más se encargaba, pero que ella seguía haciendo, porque era lo que sabía hacer. Porque parar significaría admitir que ya no había esperanza. La ciudad seguía igual, gris, indiferente, funcional. La gente caminaba por las calles sin mirarse. Los autobuses llegaban a tiempo. Las farolas se encendían de noche, todo funcionaba. Todo seguía su curso. Y el gesto de Marcos parecía haber sido absorbido por la nada. La anciana ya no estaba en la esquina. La buscó durante los primeros días. La buscó al salir a trabajar. La buscó al regresar. Pero había desaparecido. Nadie sabía quién era. Nadie sabía dónde había ido. Era como si nunca hubiera existido. Y con ella, el gesto también parecía haber desaparecido. No hubo recompensa. No hubo reconocimiento. No hubo nada. Elena dejó de preguntar. Durante los primeros días, lo miraba con una pregunta silenciosa en los ojos. Valió la pena, pero Marcos no tenía respuesta. Y ella aprendió a no preguntar. Volvieron a su rutina: despertarse, trabajar, volver a casa, dormir, comer lo que hubiera, ahorrar lo que sobrara, esperar a fin de mes. Pero algo había cambiado. Algo invisible, subterráneo, silencioso. Marcos lo notó primero. Lo notó en la mirada de Elena al llegar a casa del trabajo. Ya no era esa mirada cansada y resignada de quien acepta la vida sin cuestionarla. Había algo diferente, una pequeña luz, un tenue destello. Ella también lo notó. Lo notó en la forma en que él le tocó la mano durante la cena, en la forma en que se quedó en la mesa después de comer, en silencio, simplemente estando allí. Presente. No hablaron del pan, no hablaron de la anciana, no hablaron del gesto, pero el gesto estaba ahí. Entre ellos, invisible, pero real. Había una nueva ternura en los pequeños momentos, un gracias que antes no existía. Una sonrisa que duraba medio segundo más, una caricia casual en el hombro, sin motivo. Eran cosas diminutas, imperceptibles para el mundo, pero esenciales para ellos. La fe de Marcos no gritaba, no pronunciaba discursos, no intentaba convencer a nadie. Simplemente permanecía, callada, obstinada, viva. Y Elena, que había llorado aquella noche, que había dudado, que había sentido miedo, empezó, poco a poco, a comprender. No se trataba de la recompensa. Nunca se había tratado de la recompensa. Se trataba de quienes eligieron ser. Y habían elegido ser personas que dan, incluso cuando no tienen, incluso cuando les duele, incluso cuando nadie los ve. La espera continuó. No había garantías. No había promesas. No había señales de que algo cambiaría. Pero esperaron juntos.
Y esperar juntos es diferente a esperar solo, porque la soledad de la espera es lo que mata. Y no estaban solos, estaban el uno con el otro. Dos corazones imperfectos, cansados y heridos, pero juntos. Y en el silencio de aquel apartamento modesto e incierto, algo iba creciendo. Algo que no tenía nombre, algo que podría llamarse esperanza. Era el sábado siguiente. El sol acababa de salir, tímidamente, tras los edificios grises. Marcos se despertó temprano, como siempre. Su cuerpo ya estaba acostumbrado. 6 días de trabajo duro crean un reloj interno que no respeta los fines de semana. Elena seguía dormida. La miró fijamente un instante. Su rostro estaba relajado. Su respiración era ligera. Su cabello estaba extendido sobre la almohada. Parecía más joven así, dormida. Parecía la mujer de la que se había enamorado años atrás, en una fiesta callejera donde no conocía a nadie. Se levantó en silencio. Se vistió. Salió a buscar agua al punto comunitario. El contador de su apartamento estaba roto y dependían del grifo de la planta baja. Las escaleras crujieron bajo sus pasos. El mismo crujido de siempre, el mismo olor a moho y ajo frito. El mismo pasillo tenuemente iluminado, pero ese día algo fue diferente. Escuchó voces. Era inusual. El edificio estaba en silencio. La gente vivía en sus propios mundos cerrados, protegida por puertas y muros. Nadie hablaba en los pasillos. Nadie se detenía en las escaleras. Pero ese sábado se oyeron voces. Marcos bajó más despacio, prestando atención. En el rellano del segundo piso, vio Doña Rosa, la vecina del apartamento 204, una mujer de unos 60 años que nunca hablaba con nadie. Estaba frente a la puerta del apartamento 202, la puerta de su aunt, Nio, el viudo que había perdido a su esposa hacía 2 años y desde entonces vivía encerrado, invisible, olvidado. Doña Rosa sostenía un plato cubierto con un mantel blanco. «Hice demasiado arroz», dijo. Su voz era áspera, poco acostumbrada a la dulzura. «No quiero que se eche a perder». «Mentira, obvia mentira generosa». Seu aunt, Nio la miró con los ojos húmedos, no por tristeza, sino por sorpresa, por incredulidad, como alguien que ya no recordaba lo que era ser visto. «Gracias», murmuró. Su voz temblaba. Casi inaudible, Doña Rosa sintió. Entregó el plato y, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se fue. Se cruzó con Marcos en las escaleras. No lo miró. No dijo nada. Simplemente pasó de largo, con el paso firme de quien ya había cumplido con su deber. Marcos se quedó quieto. Su corazón latía con fuerza. Sus manos temblaban ligeramente. Él vio todo, y él entendió, no fue casualidad. No fue un milagro, fue algo más simple y profundo a la vez. Fue contagioso. Su gesto, pequeño, olvidado, invisible, había tocado algo a alguien en algún lugar. Tal vez la anciana de la esquina se lo había contado a alguien. Tal vez alguien lo había visto por la ventana. Tal vez era simplemente el universo obrando de maneras que él no comprendía, pero el hecho era este, el gesto se había extendido. Doña Rosa nunca hablaba con nadie. Seu Antonio había sido invisible durante 2 años. Y ahora, de repente, había un plato de arroz entre ellos. Había una conexión, había humanidad. Marcos bajó lentamente el resto de las escaleras, fue a buscar agua. Volvió a subir. Elena ya estaba despierta cuando él entró, preparando café en la pequeña cocina. «Me llevó un tiempo», dijo, sin acusar. «Encontré algo», respondió. Ella lo miró, esperando. Marcos contó su historia. La contó sobre Doña Rosa y Don Antonio, sobre el plato de arroz, sobre la generosa mentira, sobre el tembloroso gracias del viudo solitario. Elena escuchó en silencio. Cuando terminó, guardó silencio un momento. Entonces sonrió. No era una gran sonrisa.
No era una alegría exuberante. Era solo una sonrisa pequeña, cansada y real. La sonrisa de alguien que empieza a comprender algo que no puede explicar. Así que no fue en vano, dijo ella en voz baja. Marcos meneó la cabeza. Nunca es casualidad. Tomaron café juntos, en silencio, pero un silencio diferente. Un silencio que no los agobiaba. La ciudad no había cambiado. Los edificios seguían grises. Las calles seguían llenas de gente invisible. El mundo seguía girando, ajeno a quienes se quedaban atrás. Pero había aparecido una fisura, una pequeña grieta en la indiferencia. Y por esa grieta entró la luz. En los días siguientes empezaron a suceder pequeñas cosas. No fueron grandes gestos. No fueron milagros. No fueron transformaciones instantáneas que lo cambiaron todo de la noche a la mañana. Fueron simplemente gestos pequeños, casi invisibles, pero reales. Un buenos días en el pasillo del edificio. Marcos lo oyó el martes al bajar a trabajar. Era la voz de Doña Rosa, la misma Doña Rosa que nunca hablaba con nadie. Se cruzó con él en las escaleras y le dijo buenos días. Eso fue todo, 2 palabras. Pero eran 2 palabras que no existían antes. Una niña fue ayudada a cruzar la calle. Elena lo vio el miércoles, al volver del mercado. Un hombre de traje, apurado, con aspecto de tener reuniones importantes. Se detuvo en medio de la acera para ayudar a una niña que no alcanzaba el botón del semáforo. Lo pulsó, esperó a que cambiara el semáforo. Y se quedó allí hasta que cruzó sin problemas. Un banco de parque compartido por desconocidos. Marcos lo vio el fin de semana siguiente. Mientras paseaba por el barrio con Elena, 2 ancianos que nunca se habían hablado estaban sentados uno al lado del otro, observando en silencio la actividad. No hablaban, no les hacía falta, simplemente compartían el espacio. Y eso, en sí mismo, era algo especial, nada espectacular. Nada que se pueda filmar, nada que sea noticia o cambie el mundo. Solo lo ordinario volviéndose un poco menos frío. Elena lo notó primero. Tenía ese don, notar cambios sutiles, pequeños movimientos, alteraciones mínimas que la mayoría pasa desapercibida. ¿Has visto a la chica del apartamento 305? Dijo una noche mientras cenaban. Marcos la miró, esperando. Ela me sonrió en el ascensor. Sin motivo alguno, no dijo nada. Solo asintió, pero en su interior, algo se agitó. Algo que parecía una confirmación. Al día siguiente, fue Marcos quien vio algo. El dueño de la panadería, un hombre gruñón que nunca decía buenos días, le ofreció una hogaza de pan extra a una señora que no tenía suficiente dinero. Toma, le dijo. Puedes pagar después. Y ella la tomó, y él sonrió. Una sonrisa leve, casi avergonzada, pero una sonrisa al fin y al cabo. La ciudad seguía igual. Los edificios no habían cambiado de color. Las calles no se habían transformado. La gente seguía, en su mayoría, aislada, apresurada y distraída. Pero había grietas, pequeñas fisuras en la dura coraza de la indiferencia. Puntos de luz que se filtraban por huecos que antes no existían. Y esas grietas habían comenzado con una hogaza de pan. Una sola hogaza de pan, partida por manos que no tenían nada más, dada a alguien que no la había pedido, sin esperar nada a cambio, sin esperar gratitud, sin esperar nada en absoluto. Marcos no sabía si había una conexión directa. No sabía si la anciana de la esquina se lo había contado a alguien. No sabía si Doña Rosa había visto, oído, sentido algo. No había forma de comprobarlo, pero tampoco había forma de negarlo. El gesto se había propagado, como una ola, como un eco, como una semilla que cae al suelo y, meses después, brota en lugares inesperados. Ese viernes, Marcos llegó a casa del trabajo y encontró a Elena sentada a la mesa, el mismo lugar de siempre. La misma mesa con los bordes descascarillados. Pero había algo diferente.
una hogaza de pan fresco en el centro, redonda, todavía caliente. Lo compré con mi primer sueldo del mes, dijo. Pensé que nos lo merecíamos. Marcos se sentó frente a ella. Miró el pan, la miró. ¿Quieres irte?, preguntó. Ella sonrió, tomó el pan, lo partió por la mitad. Le entregó la mitad más grande. «¿Para ti?», dijo. Lo recibió, la miró. A sus ojos, que habían llorado aquella noche, semanas atrás. A sus manos, que temblaban de miedo y duda. «Gracias», dijo. Y no se trataba solo del pan. Comieron juntos. Silencio, pero un silencio como ningún otro. Un silencio que no dolía. Un silencio que no ocultaba nada. Un silencio que simplemente era paz. No la paz de las cosas resueltas. No la paz de quienes lo tienen todo, sino la paz de quienes pasaron por algo juntos, de quienes eligieron incluso cuando dolió, de quienes dieron incluso cuando no tenían nada. Paz a los que creyeron. Y en aquella pequeña mesa, en aquel apartamento sin pretensiones, en aquella ciudad que aún tenía tanto que aprender, dos corazones encontraron descanso. Por primera vez en mucho tiempo, descansaron. El pan era pequeño. Solo harina, agua, sal y tiempo. Ingredientes sencillos, barato, común, cualquiera podría hacerlo. Cualquier panadería podría venderlo. Cualquier mano podría sostenerlo. Pero cuando fue roto por manos que no tenían nada más, manos calosas, cansadas, vacías, se convirtió en algo más, se convirtió en un gesto, se convirtió en una elección, se convirtió en una semilla. La ciudad seguía fría. Las calles seguían llenas de gente invisible. Los edificios seguían grises. Los pasillos aún olían a moho y las escaleras aún crujían bajo los pasos de quienes subían y bajaban sin mirar a los lados. El mundo siguió girando, sin importar quién se quedaba atrás. Pero en algún lugar, en un edificio sin ascensor, en un apartamento con iluminación tenue, dos corazones se acordaron. Nos recordaron que dar cuando no se tiene no es perder. Es plantar en lo invisible. Marcos nunca volvió a ver a la anciana de la esquina. No sabía su nombre. Yo no sabía de dónde venía ni a dónde había ido. Quizás había seguido adelante. Quizás había encontrado refugio. Quizás simplemente había desaparecido, como tantas otras que la ciudad se traga sin darse cuenta. Pero el pan que él les dio, aquel pan pequeño, redondo y entero, no desapareció. Se transformó en otros gestos, en otros panes, en otras miradas, en otras manos extendidas. La señora Rosa nunca dejó de hablar con sus vecinos. El señor Neo empezó a dejar la puerta abierta los domingos por la tarde. La joven del apartamento 305 empezó a sonreír en el ascensor. El dueño de la panadería empezó a guardar pan del día anterior para quienes no podían pagar. Cosas pequeñas, diminutas, casi invisibles. Pero vivo, Elena a veces miraba a Marcos y se preguntaba, lo sabía. Sabía que ese gesto se extendería. Sabía que cambiaría algo. Y la respuesta, ahora lo entendía, era no. Eu no lo sabía, no podía saberlo. Nadie puede saberlo. La fe no es la certeza del resultado. La fe es la decisión de actuar incluso sin certeza. Se trata de compartir el pan incluso cuando aprieta el hambre. Se trata de dar incluso cuando no hay garantía de retorno. Se trata de creer que el gesto importa, incluso cuando todo el mundo parece decir que no. Marcos había elegido creer. Y Elena, poco a poco, lentamente, con dolor y con dudas, había decidido creerle. Y juntos, en esa ciudad que aún tenía tanto que aprender, plantaron una semilla. Una pequeña semilla, invisible, silenciosa, pero larga vida. Y lo invisible, a veces, florece. No hoy, quizás no mañana. Quizás no este mes. Ni siquiera este año. Quizás lleve tiempo. Quizás requiera paciencia. Quizás necesite otras manos, otros gestos, otras hogazas de pan. Pero florece, siempre florece.
porque esa es la naturaleza del bien, no muere, se transforma, se propaga. Encuentra caminos que la razón no puede prever. Y aquellos que dan, aquellos que verdaderamente dan, aquellos que dan incluso en tiempos de escasez, aquellos que dan sin esperar nada a cambio, nunca pierden. Simplemente se vuelve eterno. En la mesa de aquel apartamento, aquel viernes por la noche, Marcos y Elena terminaron de comer. Se quedaron sentados en silencio un rato, mirándose sin necesidad de palabras. Entonces él extendió su mano, ella la tomó y así se quedó. Dos cuerpos cansados, dos almas imperfectas, dos corazones que habían elegido, contra toda lógica, contra todo miedo, contra toda duda, creer. Afuera, la ciudad seguía su curso. Se encendieron las farolas. Pasaron los coches. La gente regresó a sus casas. Cerró las puertas y encendió la televisión, pero algo había cambiado, algo invisible, algo silencioso, algo pequeño. La ciudad había comenzado a recordar. Y esta historia, la historia de una barra de pan, de un gesto, de una pareja que decidió dar cuando no tenía nada, no terminó ahí. Ella fue solo el comienzo. El primer capítulo de un mundo donde la redención nace de pequeños gestos. Y el amor se prueba en la escasez. El que verdaderamente da en tiempos de escasez nunca pierde, simplemente se vuelve eterno.